Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ay, no. Y dicen que va a durar hasta el 2021. No lo puedo creer. Bienvenidas. Esto es Una a Una. Comenzamos. Hola, bienvenidas. Bienvenidas, amigas. Bienvenida, iglesia. Es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes en Una a Una. Hoy quiero compartir con ustedes un libro de la Biblia. Este libro es el libro de Ruth. En la Biblia se encuentran muchos libros, pero dos de ellos son libros que llevan un nombre de mujer, una historia de dos mujeres, el libro de Esther y el libro de Ruth. Hoy quiero resumirte el libro de Ruth. Quiero que conozcas esta hermosa historia sobre una mujer muy valiente, una mujer que decidió seguir a Dios. Esta historia empieza con un hombre, Elimelech. Elimelech y su familia, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malión y Kelión. Ellos tuvieron que salir de su ciudad porque había una hambruna en Belén, de donde ellos eran, y se fueron a la ciudad de Moab. En Moab se casaron sus dos hijos, pero en Moab murió Elimelech y sus dos hijos. Noemí quedó viuda y sus dos nueras, Ruth y Orfa. Noemí supo que en la ciudad de Belén Dios estaba proveyéndoles de alimento. Ya había pan. Entonces Noemí tomó una decisión y dijo, vamos a regresar a Belén. Iban Noemí con sus dos nueras, pero Noemí se detuvo y le dijo a sus dos nueras, será mejor que ustedes se queden aquí en Moab, que se queden con su familia, van a estar más seguras. Y ellas lloraron porque no se querían separar. Pero Noemí insistió. Noemí les dijo, miren, yo ya no tengo más hijos que darles para que ustedes se puedan casar y puedan tener hijos. Entonces Orfa tomó la decisión de regresar con su familia a Moab. Pero Ruth le dijo unas palabras muy hermosas a Noemí y le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sola la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth tomó una decisión muy difícil porque ella iba a dejar a su familia, ella iba a dejar a su pueblo. Ella decidió seguir a Noemí y tomó una decisión, aceptar el pueblo de Noemí y a su Dios. Yo creo que Noemí le mostraba a Dios cada día a través de su testimonio, de cómo ella vivía, cómo ella hablaba de su Dios, de su pueblo, al grado que Ruth decidió también seguirlo a él. Caminaron hasta Belén. La distancia de Belén, de Moab a Belén, fueron aproximadamente 128 kilómetros. ¿Se imaginan? Lo leemos muy fácil. Caminaron hasta Belén, pero iban solas. Ya no iba su esposo con ellas. Noemí y Ruth iban tristes. Me imagino cómo ha de haber sido ese caminar de día y de noche. Fueron unas mujeres valientes. Cuando llegaron a Belén, porque lo lograron, la gente decía de ellas, ¿no es ella Noemí?
Se extrañaban. ¿Dónde estaba su esposo? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Quién era ella? ¿Quién era Ruth? Noemí sabía que había un pariente de su esposo Elimelech y se lo platicó a Ruth. Planearon, ellas tenían que ver qué iban a hacer para sobrevivir. Ruth le pidió la autorización a Noemí para poder ir a ese lugar donde estaba Elimelech, donde estaba Boz. Era Boz, el familiar de Elimelech. Y fue Ruth a trabajar a ese lugar donde estaba Boz, a su propiedad. Y Boz la vio y le preguntó a sus trabajadores, ¿quién es esa joven? Y sus trabajadores le hablaron de Ruth, le dijeron, ella es muy trabajadora, ella viene muy temprano a recoger las espigas que a nosotros se nos caen. Y Boz fue a hablar con ella y le dijo, no te vayas a ningún otro lado, quédate aquí, trabaja aquí, aquí hay comida para ti. Y Boz le dio una muy bonita bendición. Esta historia de Ruth también es una historia muy bonita de amor. Boz bendijo a Ruth y le dijo, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos sabía que era una mujer virtuosa. Vos sabía que ella había seguido también a Jehová. Y dio instrucciones a sus trabajadores, les dijo, no la molesten, dejen que ella coma aquí, dejen que ella recoja, es más, tiren de su manojo para que ella pueda recoger. Boz se agradó de lo que él escuchó de sus trabajadores. Noemí sabía que venía una fiesta muy importante después de la cosecha. Entonces Noemí hizo planes con Ruth y le dio instrucciones, las cuales Ruth siguió como Noemí le había dicho. Y a Boz le agradó cómo se comportó Ruth. Boz hizo todo lo que tenía que hacer para poder redimir a Ruth. La tomó como esposa. Y al final nos dice que tuvieron un hijo. Su hijo fue Obed. Obed fue el abuelo del rey David. Es una historia muy hermosa. Nos cuenta también que Noemí crió a Obed entre sus piernas, fue su nana, fue quien lo cuidó. Ella pudo disfrutar de su nieto al haber perdido a sus hijos. Ella pudo cuidar a uno de sus nietos. Esta historia es muy hermosa y quiero recordarte cómo se llama este tema. Yo le he puesto, lo único constante es el cambio. Ruth y Noemí tuvieron que enfrentar muchos cambios y ellas no se resistieron al cambio. Ellas tomaron la decisión de enfrentar lo que venía. Ellas lucharon. Ellas estaban en una situación de pérdida porque habían perdido a sus esposos y Ruth había perdido a su familia también, se separó de ella, de su ciudad. Habían perdido, estaban en situaciones de cambios para ella, sobre todo para Ruth, porque ella no conocía ese lugar, no conocía, no sabemos si ella trabajaba o no, pero ahora tuvo que hacerlo, tuvo que trabajar para ella y hacerse cargo también de su suegra Noemí, porque la Biblia no dice que Noemí salió a trabajar también, fue Ruth la que salió a trabajar. Fue muy valiente. Ellas decidieron seguir a pesar de todo lo que tuvieron que enfrentar. Ellas sabían que venían cambios y no se resistieron, los enfrentaron. Ellas decidieron seguir solas.
Ellas no tenían provisión cuando iniciaron, no tenían esperanzas, ellas no sabían qué iba a pasar con sus vidas. Actuaron con sabiduría porque tuvieron que decidir a dónde ir. Noemí decidió regresar. Ruth decidió seguir a Noemí. Ruth salió a trabajar. Ruth decidió obedecer, escuchar los consejos y obedecer con sabiduría a su suegra Noemí. Es una relación muy hermosa, donde en nuestro tiempo se nos hace muy raro, porque en este tiempo las relaciones, lo normal que vemos es que entre suegra y nuera no se aman, no se ayudan, no se quieren. Y esta es una relación muy bonita de dos mujeres que se encontraban en situación muy difícil y decidieron enfrentar cada situación que ellas vivieron, adaptándose a los cambios. Eso es muy, muy importante. ¿Cuál es nuestra situación ahorita? Nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil, como es la pandemia, por ese virus que está atacando a la humanidad a nivel mundial. Hemos visto cosas muy horribles, tal vez lejos de nosotros, tal vez muy cerca de nosotros. Estamos en situación de cambios. Nos ha cambiado la vida. Ahora tenemos que aprender una nueva forma de trabajar. Muchos de nosotros estamos trabajando desde casa. A mí se me ha hecho muy difícil porque nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho por tanto tiempo y a veces no sé si sentirme muy útil o muy inútil, pero eso es lo importante, seguir adelante. Los cambios que ahorita tenemos, algunos están estudiando, los niños, los jóvenes, están también ellos afrontando situaciones difíciles, diferentes en este tiempo, que nunca habíamos experimentado. Ahora hasta las compras las hacemos de forma diferente para no tener que salir, para que no tener que tocar superficies. Mi esposo y yo, como pastores, hemos tenido que salir adelante a pesar de esta situación. Ahora que regresamos a los cultos, tuvimos que pasar por muchos procesos, cambios que no habíamos vivido. Tuvimos que capacitarnos, capacitar a los hermanos, tuvimos que certificarnos en capacitaciones que nos estaba pidiendo el gobierno para estar listos y formar el equipo de retorno. Hasta el dar la bienvenida a los hermanos cada domingo, cuando llegan al templo, ya no es lo mismo. Hermano, ¿cómo has estado? Ahora es, ¿has tenido fiebre? ¿Has estado en contacto con algún paciente con COVID? ¿Te sientes bien? ¿No has tenido gripa, tos? Ese es nuestro saludo. Te voy a poner gel, puedes pasar por el tapete sanitizante, y todo eso lo hemos tenido que afrontar, porque ahora es la nueva normalidad. ¿Qué pasaría si nos hubiéramos resistido? Probablemente ya hubieran muchos contagiados aquí, o tal vez nosotros también. El uso del cubrebocas, muchos no lo quieren usar porque no es fácil. Yo soy enfermera y yo estoy acostumbrada a usar el cubrebocas, pero muchos no se sienten a gusto con el cubrebocas y se enojan y se molestan porque se les hace la indicación que deben de usar su cubrebocas. Estamos en una situación de cambios, de retos, de tomar decisiones importantes. Estamos en situaciones también de pérdida, como les mencionaba a Ruth y a Noemí. Muchos han perdido su trabajo. Niños, jóvenes han tenido que suspender sus clases porque no tienen los recursos, porque no tienen los medios para tomar sus clases. Muchos han perdido su salud y muchos otros han perdido sus familiares. Tienen esa pérdida como Ruth y Noemí. Están tristes.
no saben cómo seguir adelante con esa tristeza, con ese vacío en su vida porque han perdido o a su esposo o a sus hijos o a su esposa. Estamos en una situación muy difícil como humanidad. Y lo importante es que sepamos qué piensa Dios de nosotros. ¿Qué nos quiere decir Él? ¿Qué nos quiere decir, aconsejar? ¿Sabías que neurológicamente estamos preparados? ¿Estamos preparados para enfrentar cambios y adaptarnos? Tenemos esa capacidad de adaptación como seres humanos. Y cuando no afrontamos esa situación de afrontar los cambios, de adaptarnos a los cambios, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es de adaptación, una maravillosa adaptación. Así nos hizo, así nos creó Dios. Si nos resistimos, vamos en contra de nuestra naturaleza. Y si nos resistimos, nos paralizamos, nos detenemos, nos atemorizamos, nos mantenemos en la misma condición. Nos da angustia, nos da ansiedad, nos da temor en la noche de qué va a pasar mañana, si nos vamos a enfermar. ¿Qué piensa Dios de mí? Dios quiere que tú sepas todo lo que Él te quiere decir. Dios te quiere decir que en Él todo lo puedes. Como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que con esto, si podemos en Él, tomados de la mano de Dios, Dios nos dice también que esto que estamos viviendo no es más fuerte que tú. En su palabra en 1 Corintios 10:13 nos dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. No es más fuerte esto que tú. Vas a resistir. Dios está contigo, Dios te va a ayudar. También Él quiere que sepas que Él va a estar contigo y que no temas. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no nos quiere ver atemorizados, temerosos, detenidos por el pánico. Dios quiere que te esfuerces y que seas valiente. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios nos promete que Él va a estar con nosotros. Dios quiere que sepas que cuando pases por las aguas, Él va a estar contigo. Y cuando pases por el fuego, Él estará contigo. Dice su palabra en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios tiene promesas para que no te detengas. Dios quiere que sepas quién es Él. Dios quiere que sepas qué puede hacer por ti. ¿Qué está haciendo por ti? Dios no quiere que te detengas. Dios quiere que sigas adelante. Te ha dado la capacidad. Porque, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Esa es la pregunta que muchos tienen. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Cómo le voy a hacer? Y se angustian aquellos que se han quedado solos, sin su esposa, sin su esposo. Yo quiero compartir contigo mi testimonio. En el 2006, nuestra familia, yo y nuestra familia sufrimos un trauma muy grande,
un secuestro. A mí me secuestraron. Yo trabajaba en Berea. Yo fui la primer secretaria en Berea, Morelia. Íbamos a tener una reunión y en la mañana recibí un mensaje inesperado. Un mensaje del pastor Carlos Colorado de Villahermosa, Tabasco. Él me mandaba el versículo de Isaías 41:10. Ese que les acabo de leer: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me encantó, pero no lo tomé mucho en cuenta. Ese día íbamos a tener una reunión y faltaban algunas cosas y me comuniqué con el pastor Juan Ramón, que estaba por llegar, y le dije: pastor, falta esto, voy aquí a comprarlo. Cerca estaba un lugar donde yo podía ir a comprarlo. Y el pastor Juan Ramón me dijo: no, hermana, yo paso por él y yo lo compro. Y yo insistí y le dije: no, pastor, ahorita voy rápido en lo que usted llega y yo lo compro. Casi ni lo dejé terminar, colgué y me salí corriendo. Y de lo rápido que me salí, dejé mi teléfono, solamente me fui con las llaves. Saliendo de la tienda, una persona me sorprendió por atrás y me dio instrucciones que lo siguiera, que él tenía a mi hija. Una de mis hijas estaba en la escuela y otra estaba en casa. Y yo dije: mi hija. Entonces, lo único que tenía en la mente era obedecer. Él me subió a un auto donde yo vi a una persona cubierta con una cobija y yo dije: es mi hija. Y me subí y quise abrazarla cuando esa persona se levantó y me cubrió a mí con esa cobija. Entonces yo me di cuenta que no era mi hija. Yo sentí el movimiento del carro, me trasladaron a otro carro, empezamos a viajar, me inyectaron algo que hizo que me durmiera. Yo no sé cuánto tiempo pasó, yo no sé, perdí la noción del tiempo, pero cuando yo empecé a despertar me di cuenta que yo iba amarrada de pies, de manos y vendada de mis ojos. No me sentía nada bien. Yo tenía mucho dolor, sentía mucha sed y yo pedí agua. Y cuando pedí agua, lo que sentí fue un golpe muy duro en mi nariz y sentí cómo cayó la sangre. Oí cómo tronó mi nariz. Sentí como si el hueso de mi nariz se hubiera roto y la sangre estaba escurriéndome. Entonces yo empecé a entender que yo estaba en peligro, que yo estaba secuestrada. Y yo empecé a pensar lo que me podía pasar. Dije: me van a golpear, me van a torturar, no voy a regresar con mi familia, estoy secuestrada. Decidí ya no hablar y que ellos no se dieran cuenta que yo despertaba, porque volvieron a dormirme no sé cuántas veces. De algunas cosas ya no recuerdo, pero de otras como si hubiera sido ayer. Entonces yo entendí que estaba secuestrada y me sentí sola y dije: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy sola, me has abandonado, estoy en el peor lugar, no te siento. Realmente me sentí abandonada de Dios, pero fue por un instante cuando recordé el versículo que el pastor me había mandado en la mañana: no temas porque yo estoy contigo. Su palabra estaba reforzando en ese momento que Él estaba conmigo, aunque yo no lo sintiera, porque estaba en una situación de peligro, en una situación muy difícil. Entonces, la historia es muy larga, pero ellos
me dieron una sobredosis, pensaron que estaba muerta, me tiraron a la orilla del camino. Creo que fue en una carretera, no me acuerdo qué hora, pero Dios envió unos ángeles que me recogieron, me llevaron con las autoridades, me identificaron y llamaron a mi esposo. Inmediatamente salieron en un vehículo mi pastor Juan Ramón, mi pastor Chema y mi esposo. Y me recibieron de las autoridades y me llevaron inmediatamente al hospital. Tenía que haber pasado por diferentes procesos de ir al Ministerio Público, de tomarme muestras, pero Dios es tan grande que las autoridades permitieron que yo fuera directamente al hospital porque yo estaba en muy malas condiciones, yo iba inconsciente. Tomaron muestra de sangre y para gloria de Dios, mi sangre estaba limpia. Yo pasé un proceso de sanidad. Lo que yo les puedo decir es que empecé a tomar medicamentos para ayudar con la ansiedad, con los ataques de pánico. Estaba viviendo un infierno. Pero yo me estaba dando cuenta que yo tenía una paz superficial, que yo tenía un sueño artificial. Yo no tenía paz en mi corazón como yo lo necesitaba. Irónicamente, ese regreso a mi casa ahora era una lucha por sobrevivir, porque yo ya no quería vivir. Yo ya no quería seguir. Me habían lastimado. Yo sentí que habían destruido mi vida, que habían destrozado mi corazón, mi alma, que yo ya no servía como mamá, que yo ya no servía como esposa, que yo ya no había esperanza para mí porque yo me sentía toda rota por dentro. Y sentía que nada funcionaba y yo le pedía a Dios que me ayudara. Pero tuvo que ser hasta que yo entendí que yo tenía que abandonarme en los brazos de Jesús. Un día yo me tiré al piso y clamé a Dios y le pedí auxilio. Le dije, no puedo más. No voy a hacer nada más. Ahora quiero que lo hagas tú. Y dejé que Dios actuara en mi vida. Dejé que Dios empezara a sanar mi corazón. Y yo pude comprobar en ese momento, a partir de ese momento, quién era Dios. Fue cuando empecé a sentir a Dios más cerca que nunca en mi vida. Empecé a sentir su amor, empecé a sentir su abrazo, su consuelo, que me decía que sí había esperanzas para mí, que sí había sanidad para mí. Nunca lo había vivido de esa manera. Nunca había sentido los brazos de Dios a través de mi iglesia. Nunca había sentido los brazos de Dios a través de mi esposo, de mis pastores que me estaban cuidando, que me estaban sanando. Nunca había sentido una sanidad en mi corazón como esa ocasión. Pude conocer el poder que tiene Dios para sanar más allá de las medicinas. Yo no digo que los doctores no sirvan. Dios los usa. Dios los usó en mi vida. Pero en ese momento que necesitaba sanar mi corazón, nadie pudo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y amigas, iglesia, 6 meses después salimos para pastorear una hermosa iglesia que es Berea León. Dice su palabra en Jeremías 18:6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano,
oh casa de Israel. Así eres tú, Mari, en las manos del alfarero. Eso fue lo que yo escuché, eso fue lo que yo sentí, eso fue lo que yo viví. Amiga, hermana, yo te invito a que ya no te desgastes y que tomes esa decisión tú también de comprobar lo que es el amor de Dios, de conocerlo a Él en forma personal. Dios está esperándote, Dios está con los brazos abiertos y Dios está tocando fuertemente tu vida, tu corazón, para que tú tomes una decisión hoy, que hoy tomes esa decisión de seguirlo, como Ruth tomó esa decisión de aceptar a Dios como su Dios, al pueblo de Noemí como su pueblo. Yo te invito que hoy tú lo aceptes, que hoy tú decidas comprobar cuánto te ama, todo lo que Él puede hacer por ti, cuidándote, acompañándote en este tiempo tan difícil, en este tiempo de cambios, que es la única constante, en este tiempo de retos y de tomar decisiones importantes. Tú lo puedes hacer y tomada de la mano de Dios, puedes vencer todo lo que tengas que enfrentar. Yo le doy gracias a Dios porque Él, como el barro, me volvió a formar, hizo de mí una mujer que yo no era. Y hoy quiero orar por ti. Hoy quiero que tú ores conmigo también y repitas estas palabras conmigo. Padre Celestial, en este día quiero tomar esa decisión de caminar contigo. Quiero tomar esa decisión de tomarme de tu mano, de poner mi vida en tus manos, mi futuro, mi familia, mi trabajo, todas mis necesidades. Hoy quiero aceptarte como mi Dios, como mi Salvador. Hoy quiero aceptarte como mi Dios. Quiero que tú seas en mi vida todo. Quiero que tú controles mi vida. Ya no quiero estar sola, ya no quiero desgastarme. Quiero vivir esa vida abundante. Perdóname porque yo ya te había escuchado y yo no te había aceptado. Perdóname, pero hoy tomo esa decisión de seguirte, de que tú vivas en mi vida. Gracias por el amor que me demostraste en esa cruz al morir por mí. Gracias porque lo decidiste por amor sin conocerme, aunque ya sabías que te iba a fallar. Gracias por todo el cuidado que me has dado hasta el día de hoy. Y el día de hoy decido cambiar mi vida contigo para que tú la transformes, para que tú me sanes, para que tú ocupes ese espacio que está vacío de aquel familiar que perdí. Consuélame, Señor. Pongo mi vida en tus manos y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amiga, iglesia, gracias por haberte conectado hoy. Gracias por darles espacio a Dios en tu vida, no a mí, sino a la palabra de Dios que hoy quería compartir contigo. Sigue conectándote todos los viernes a las 8:30. Nos despedimos. Esto fue 1 a 1.